Ha sido un año difícil para todos, incluso para el crimen organizado. Inside Crime se ha visto limitado en su investigación de campo por la crisis. Al no poder viajar, hemos confiado en amigos y investigadores locales diseminados por la región para llegar a las fuentes primarias y mantener el flujo de información para nuestro análisis sobre las tendencias criminales de la región. A pesar de todo eso, ha sido un año histórico para Inside Crime. Celebramos nuestro 10º aniversario y ahora contamos con unos 50 empleados en la región y en Europa, ya que buscamos profundizar nuestra cobertura, investigación y análisis del crimen organizado en la región. Un gran agradecimiento a Arlene Tickner y nuestros socios de la Universidad del Rosario. Ha sido una colaboración espectacular y esperamos todavía mejor en 2021. Disfruta la conferencia y por favor envíanos sus comentarios y preguntas a través de Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy y Arlene. El orden del día es el siguiente. A las 9 y hasta las 10:15 de la mañana tendremos el primer panel titulado Venezuela y los feudos criminales. A las 11:15 y hasta las 12:30 tendremos el segundo panel titulado Crímenes ambientales y ecotráfico. A las 4 y hasta las 5:15 estará llevándose a cabo el tercer panel titulado La adaptación al virus, mutaciones criminales. A las 5:15 se dará el cierre del evento. Les recordamos que al final de cada panel tendremos un espacio para preguntas del público que podrán realizar a través del chat, preguntas y respuestas de la plataforma Zoom o a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Para dar inicio al segundo panel, al primer panel, damos inicio a este primer panel titulado Venezuela y los feudos criminales. En los últimos años han venido creciendo los vínculos entre el crimen organizado y las diferentes ramas del poder en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro se ha apoyado cada vez más en ingresos de rentas criminales y grupos al margen de la ley. Ante esto, vale la pena preguntarse, ¿los actores que controlan estas economías se están volviendo parte de las estructuras del poder? Este panel será moderado por Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, INVESP. Este panel está integrado por Jeremy McDermott, Verónica Zubillaga, Wilfredo Cañizares y Nelson Bocaranda. Les agradecemos a Francine y a los ponentes por aceptar esta invitación y les damos la bienvenida al panel. Les recordamos a los participantes que al final tendremos un espacio para responder a sus preguntas, por lo que pueden participar en el chat del evento o a través de Facebook y Twitter. Del mismo modo, para seguir el evento en inglés, pueden activar la opción en Zoom a través del icono Global. Le doy la bienvenida a Francine y a los ponentes. Muchas gracias. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí, aunque pero bueno, tenemos que vivir esta experiencia desafortunadamente. Yo quiero agradecer mucho a los organizadores por haberme invitado a participar en este panel, especialmente porque conocen bien los problemas de Internet que podemos tener aquí en Venezuela. Este primer panel, como ustedes ya vieron, tiene un sugerente título de Venezuela y los feudos criminales. Y básicamente se les ha pedido a los ponentes que respondan a dos preguntas. Un poco ya se adelantó, la primera pregunta es si los actores criminales se están volviendo parte del gobierno de Maduro en tanto suministran rentas criminales, ejercen control social y asumen funciones estatales. Y la segunda pregunta, guía para empezar esta discusión, es cómo afectan estos actores en las zonas de fronteras y cuáles son sus dinámicas criminales. Para esto contamos con
la pasión de 4 expertos en esta área. Muy brevemente voy a hablar sobre ellos. Jeremy McDermott es codirector y cofundador de Inside Crime. Es director del equipo de trabajo ubicado en la sede de la organización en Medellín, Colombia. Y tiene más de 2 décadas de experiencia reportera en América Latina. Verónica Zubillaga es doctora en sociología por la Universidad de Lovaina y actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Simón Bolívar aquí en Caracas. Ha sido profesora visitante en varias universidades en el extranjero y en Caracas fundó junto con otros investigadores la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia. Wilfred, director de la Fundación Progresar, defensor de derechos humanos y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política. Y Nelson Bocaranda es fundador y editor en jefe de Runrunes y la Alianza Rebelde Investiga, organizaciones de periodismo de investigación independientes con sede en Venezuela, y es también miembro de la Junta Directiva del capítulo venezolano de Transparencia. Con esto, entonces, vamos a darle la palabra a nuestros ponentes, empezando con Jeremy. Mil gracias, Francis. Yo voy a compartir mi pantalla. Listo. Espero que todos pueden ver eso. Muy bien. Pues Nicolás Maduro lleva 7 años en el poder. Su gobierno ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2017. Sin embargo, aún permanece en el poder, presidiendo un Estado fallido y una economía en contracción. Tales condiciones habrían derrocado a cualquier presidente, deberían haber derrocado a cualquier presidente, pero él se ha mantenido en el cargo, construyendo una nueva estructura de poder en Venezuela, un nexo político criminal que le permite acceder a rentas criminales, utilizar fuerzas irregulares y paramilitares, tanto venezolanas como colombianas, para mantener el control territorial y reprimir protestas y oposición. Ha creado una serie de feudos criminales en todo el país. Pero, ¿qué entendemos por feudo criminal? Hay enclaves criminales, esos son, y hay muchos espacios geográficos en América Latina donde el gobierno tiene poca o ninguna presencia y los criminales controlan estos territorios a menudo asumiendo algunos roles estatales como brindar seguridad, cobrar impuestos en forma de extorsión e incluso administrar justicia. Estos son enclaves criminales. Para nosotros, un feudo criminal es donde los actores criminales actúan de la misma manera, pero con la bendición del Estado y a menudo trabajando en conjunto con las fuerzas estatales. Y hemos identificado 16 feudos criminales en Venezuela, en territorio donde actores no estatales o grupos criminales tienen una injerencia importante, sino dominio de zonas del país y donde actúan bajo de las órdenes o conjunto con el régimen de Maduro. El auge de crimen organizado en Venezuela, tanto estatal como independiente, ha sido vertiginoso. El Cartel de los Soles, una serie de redes criminales dedicadas al narcotráfico, incrustadas en el régimen de Maduro, ha transformado a Venezuela de ser una simple nación de tránsito a un actor importante en el mundo de cocaína.
La evolución acelerada del crimen organizado en Venezuela quizás se ilustra mejor con el surgimiento del Tren de Aragua, una federación criminal de megabandas liderado desde la infame prisión de Tocorón por Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Además de una creciente presencia en Venezuela, Tren de Aragua tiene presencia permanente en Colombia, Brasil y Perú. Y su feudo criminal empieza con la cárcel del Tocorón, que realmente es una fortín para Niño Guerrero, el base de operaciones donde él puede operar con impunidad y protegido de sus enemigos en el mundo exterior. Pero el actor más poderoso, o el actor no estatal más poderoso de Venezuela, es el grupo guerrillero colombiano del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Este grupo ha experimentado un crecimiento tanto en Colombia como en Venezuela. En Colombia se ha apoderado de territorio abandonado por sus primos de las FARC tras el acuerdo de paz en 2016. En Venezuela se ha expandido desde sus bases tradicionales a lo largo de la frontera hacia el interior de Venezuela. A menudo parece con la bendición, sino la invitación directa de elementos del régimen de Maduro. Eso tiene enormes implicaciones de seguridad para ambas naciones. Y el ELN, ya que recluta a más venezolanos... Disculpa, ¿sí? se acabó el tiempo. Ok. Sorry. That's fine. Lo que está claro es que cuanto más tiempo permanezca el gobierno de Maduro en el poder, más fuerte se volverán los elementos criminales en el país y la posición de Venezuela como un centro regional del crimen. Muchas gracias, Jeremy. Yo sé que 5 minutos es del juego. Vamos a seguir entonces con Verónica Zubillaga. Listo. Hola. Bueno, quería comenzar por agradecer, por supuesto, la invitación para participar en esta conferencia tan estimulante. Quería agradecer especialmente a la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos y muy especialmente a Arlene Tickner, al Observatorio del Crimen Organizado y a Inside Crime, por supuesto. A partir de las preguntas que planteaban este panel, organicé mi presentación precisamente pensando en la relación entre el Estado y las organizaciones criminales en Caracas, focalizada en Caracas. Y lo que les voy a presentar son unas reflexiones que están en pleno desarrollo a partir de un trabajo de campo que estamos desarrollando en la actualidad a través de vía remota o a veces en encuentros presenciales guardando las normas de bioseguridad. Yo quería comenzar entonces con una constatación que es el descenso de las muertes violentas en el país. Y esto tanto desde las estadísticas oficiales, como las del Ministerio de Interior y Justicia, como también las estadísticas presentadas por el Laboratorio de Ciencias Sociales, el observatorio liderado por Roberto Briceño León. Hay un descenso de los homicidios en el país. En el año 2017 se contaban aproximadamente unos 14.000 homicidios, en el año 2019 5.500. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por supuesto, no han habido políticas públicas para enfrentar la situación. Entonces, ¿cómo se explica este descenso de los homicidios? Y de esta manera quisiera sentarme en 4 tendencias que vamos leyendo. Una importante es, después de un incremento importantísimo de la violencia letal policial, comenzando en el año 2015, con el despliegue de los operativos de liberación del pueblo, ha habido una tendencia a reorganizarse esta violencia letal policial y
lo que son el FAES o las Fuerzas de Acción Especial de la Policía, ejercen una violencia letal, pero mucho más específica, mucho más dirigida. Sin embargo, tenemos el descenso de los casos de resistencia a la autoridad, que incluyen sobre todo muertes perpetradas por las fuerzas del orden, de 4.998 en el año 2017 a 3.404 en el año 2019. Sin embargo, si en el año 2017 estas muertes representaban el 25% de las muertes violentas, en el 2019 estas representan el 52% de las muertes violentas. Es decir, que actualmente las Fuerzas de Acción Especial de la Policía constituyen un actor fundamental en la violencia letal. Otra tendencia muy importante que hemos aprehendido es la reorganización del mundo criminal en Caracas. Si antes en toda la zona hacia el sur, digamos, todo lo que son los barrios constituidos por la Cota 905, el Valle y toda esta cadena de barrios que las fuerzas policiales denominan los corredores de la muerte. Bueno, si antes estaban constituidos por pequeñas bandas que tenían enfrentamientos entre sí, hoy en día se han aliado y constituyen una gran banda constituida, muy organizada, constituida por al menos 300 miembros, con una división del trabajo muy clara, incluso con secciones como de contadores, secciones destinadas a las relaciones con la comunidad. Bien, eso por un lado. Otra tendencia que hemos observado es precisamente la asociación entre agentes estatales con los grupos armados organizados para garantizar la gobernabilidad y el orden en zonas de difícil acceso. Aquí entonces tenemos un poco, ya como Jeremy lo venía exponiendo, una gama de actores armados organizados con los cuales el Estado tiene distintos tipos de relaciones. Tenemos las bandas criminales, como decía, con los cuales el Estado a partir del año 2017 tuvo pactos. Entonces hay unas relaciones de alianza para garantizar gobernabilidades locales. También tenemos los colectivos, en efecto, pero los colectivos es una categoría muy difusa. Tenemos colectivos que podemos denominar más bien insurgentes, con un discurso muy ideológico y de defensa de la revolución, fuertemente armados, implicados en economías y en negocios ilícitos como la extorsión a comerciantes, la distribución de comida. Otros colectivos que los podemos clasificar más como vigilantistas, destinados más a la guerra contra el AMPA, como por ejemplo Tres Raíces, tienen una clara relación de colaboración con sectores de la policía como el FAES. Es decir, que el nacimiento de un colectivo como el Tres Raíces está íntimamente vinculado a las Fuerzas de Acción Especial de la Policía. Y como sé que se me está acabando el tiempo, voy a la cuarta y última tendencia, que es en efecto el control de la población, por estos grupos en sus territorios. Entonces tenemos, por un lado, en la zona donde están las bandas criminales, bueno, hay una clara gobernanza donde, por ejemplo, los vecinos se refieren a personajes como el Coqui, como el ministro. El Coqui es como un intermediario también para recibir ayudas estatales, como distribución de juguetes, distribución de comida. Hay claramente una regulación de la vida social. La gente habla de la banda como el tribunal, es decir, la violencia doméstica puede ser denunciada en estas bandas y hay una resolución efectiva de los conflictos internos. Y por último, tanto los colectivos armados como las bandas criminales han sido copartícipes del cumplimiento de la cuarentena de manera intermitente. Muy evidentemente cuando comenzó la pandemia, obligando a los vecinos a usar tapabocas, a cumplir la cuarentena, llegando al extremo de disparar a quienes no cumplían la cuarentena. Por ejemplo, el caso del 23 de enero, donde mueren 4 personas que estaban jugando dominó. Entonces tenemos una clara gobernanza criminal en estos espacios. Y lo voy a dejar hasta aquí para luego continuar con estas reflexiones. Gracias, Muchísimas gracias. Verónica. Entonces ahora vamos a escuchar a
Wilfredo, tienes el micrófono apagado. No escuchaba. Gracias, Francine. Buenos días a todos y a todas. Un momento, por favor, no quiero abrir la cámara. Muchas gracias por la invitación a la Universidad del Rosario y a INSINCRIME. Muchas gracias. Y muchas gracias a los colegas ponentes. Yo creo que nosotros, sobre todo específicamente en el tema de frontera, no ha habido, ni hay, ni habrá un control efectivo por parte de las autoridades colombianas y de las autoridades venezolanas de la frontera históricamente. Nosotros, por ejemplo, desde el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política, tenemos monitoreado desde el año 90 situaciones de ilegalidad y de criminalidad permanente. Igualmente, hemos encontrado presencia del ELN a lo largo de la frontera desde finales de la década del 70. El tema de la presencia... ¿Aló? 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 Te escuchamos, Wilfredo. Vale, gracias. El tema de la presencia, por ejemplo, del narcotráfico, nosotros lo hemos encontrado desde mediados de la década del 80, cuando el cartel del norte del Valle comienza a utilizar la ruta Venezuela a través de exportaciones ficticias de naranja, utilizando como el puerto terrestre de Cúcuta. Igualmente la presencia de las distintas guerrillas desde principios de la década del 80 y luego más tarde el paramilitarismo. Lo que encontramos acá es que la frontera y las actividades criminales en la frontera colombo-venezolana data de más de 30 años. No son fenómenos recientes y no se pueden leer como si fueran hechos que hubieran aparecido recientemente en la frontera y en ambos países. Lo segundo que quiero señalar es que todas estas estructuras ilegales, criminales y generadoras de violencia en la frontera son estructuras colombianas. El paramilitarismo, las guerrillas, el narcotráfico, lo que después el gobierno colombiano llama bandas criminales y luego bandas sucesoras del paramilitarismo, son estructuras criminales generadoras de violencia colombianas que han utilizado y que siguen utilizando el territorio venezolano para el cumplimiento de sus objetivos. Ahora bien, a partir del 2015 para nosotros marca un punto importante y marca un punto importante la decisión del cierre de fronteras y la crisis migratoria. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo en los últimos 5 años es lo que hemos denominado una anarquía criminal. No solamente estas estructuras criminales hacen presencia y han ampliado la presencia en el territorio, sino que han aparecido nuevas. No teníamos conocimiento 8 o 10 años antes de la presencia de bandas locales como La Línea, como La Frontera, que son bandas del departamento, incluso algunas de la ciudad de Cúcuta, con unas estructuras organizadas y con unos niveles de generación de violencia sin antecedentes en la región. Entonces, lo que quiero señalar con estos dos elementos es que es importante mirar el contexto de la violencia que está ocurriendo y de todos estos fenómenos criminales que han señalado mis colegas anteriormente, porque el tema de la criminalidad, de la violencia y la ilegalidad no surge de la nada. Aquí hay unos procesos que tienen de fondo lo que hemos denominado la ausencia institucional de la frontera colombiana. Nosotros, desde la Fundación Progresar, hace unos 2 o 3 años, nos dimos en la tarea de revisar los acuerdos firmados entre los gobiernos de Venezuela y Colombia en los últimos 40 años. Y no encontramos un solo acuerdo que tuviera en cuenta la situación de la frontera en términos de sociales, económicos y de seguridad. No encontramos un solo acuerdo en donde tuvieran en cuenta los habitantes de frontera. No encontramos en ningún espacio de estos de alto nivel creado por los dos países en donde hubiera una participación de la ciudadanía de frontera y en donde nos preguntaran cuál es la frontera y cuál que nosotros soñamos y cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Quiero cerrar con señalar que la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en nuestra frontera, esta anarquía criminal, estas grandes rentas ilegales que genera una frontera en manos de la criminalidad,
es responsabilidad de una ausencia de una política seria de fronteras, tanto de Caracas como de Bogotá. Muchas gracias y muchas gracias por ser tan, respetar los tiempos. Entonces, vamos a escuchar a Nelson y después vamos a abrir un momento para unas observaciones y los panelistas tendrán 5 minutos más para poder ampliar lo que han expuesto en esta primera parte. Perfecto, paso a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a pasar rápidamente por algunas láminas sobre pues, esas economías ilícitas que están generando la mayor renta. Especialmente vamos a hacer un poco de énfasis en lo que tiene que ver con los estados fronterizos. Lo primero es el aumento de tráfico en trata de personas, sobre todo desde las costas Caribe hacia Curazao y Aruba y hacia Trinidad y Tobago, saliendo por el Delta y por Sucre. También no está ajeno a esta realidad de la frontera con Colombia, la parte norte del Zulia y la parte de Táchira. También tenemos parte de Apure con algún tráfico en trata de personas como tal, y después abajo en Bolívar, una zona que la vamos a ver presente en casi todas las láminas por la actividad ilegal de minería que se lleva a cabo en esa zona y la cantidad de estructuras criminales que han salido en ella. Otra cosa importante es el tráfico de gasolina. El tráfico de gasolina ha tenido un fuerte revés en la marea del influx o la entrada de gasolina en el país. Antes había un contrabando de extracción sacando la gasolina. La subida en el precio de esta materia aquí en Venezuela pues ha hecho que ahora cambie por completo lo que es la marea del flujo del contrabando y sea ahora sea al revés, sea de Colombia hacia Venezuela. Después también tenemos esos dos círculos azules que ven ahí, son el tráfico de gas líquido. Hay una escasez tremenda de gas líquido en el país, lo que está llevando también a la importación vía contrabando de bombonas de gas, sobre todo en la frontera con Colombia, en Táchira, y en la frontera con Brasil, en Bolívar. Estos son algunos de los principales titulares que ya estamos acostumbrados a ver con este tema: el desarrollo de nuevas economías ilícitas alrededor del ingreso de combustibles, desde cosas tan artesanales como la creación de un pequeño laboratorio de refinación de gasolina, hasta pues ya la intromisión del Estado venezolano en algunas mafias como tal, y también el desmantelamiento de algunas mafias de contrabando. Lo otro que es importante, que estamos viendo una subida y que siempre ha sido como una renta fija de estas actividades criminales, es el abigeato, es el robo de ganado. También estamos viendo que se inundan diferentes mercados fronterizos con contrabando de productos cárnicos, bien sea ya terminados o no. En muchos casos las reses son, el ganado es criado en Venezuela y pasa la frontera sin marcarse, y una vez que pasa la frontera es marcado como si fuese colombiano y luego pasa a su desposte. También estamos viendo contrabando de productos lácteos, que ha incrementado muchísimo durante los últimos 2 años, sobre todo porque en Venezuela hay un control de precios con respecto a los productos lácteos, cosa que no existe en Colombia, y al pasar la frontera pues recobra un poco el valor hacia los ganaderos. Lo otro es los minerales que están saliendo del país, vías ilegales todos. Estamos viendo aluminio y hierro a través del Delta, que se van hacia Trinidad y Tobago, aluminio y cobre desde el estado Sucre, chatarra que está saliendo desde el puerto de Carabobo. Muchas veces esa chatarra viene aquí conocida como embarazada, porque tiene adentro algún alijo de drogas o de armas o de cualquier otro bien que se quiera extraer. Estamos viendo en Falcón aluminio, cobre y bronce salir hacia Curazao y Aruba. Y en la frontera estamos viendo coltán y chatarra por Apure, igual que por Táchira, cosa que también pasa algo parecido con el oro en la frontera de San Cristóbal, oro que viene de unas minas recién encontradas en Mérida, de una manera algunas veces artesanal, termina pasando en Colombia. También hay que entender que algunas de las estructuras criminales se han dado cuenta, el gobierno está pagando muchas de estas estructuras criminales y los favores recibidos en oro, y ese oro termina pasando a la frontera y es cambiado en casas de cambio en Cúcuta por transferencias, bien sea en dólares o en cualquier otra moneda en el exterior.
También estamos viendo cómo el oro va saliendo por vía aérea a mercados como Aruba, Curazao, San Vicente y las Granadinas para ser después como punto de escala para un tránsito internacional muchísimo más grande. Trinidad y Tobago también es utilizado, ya que utilizan las vías fluviales para transitar mediante todo el Orinoco hasta la salida al Caribe y de ahí llegar a Trinidad y Tobago. El tráfico de armas ha sido uno de los temas fundamentales que hemos visto de incremento en cuanto a las tendencias de este año. Venía desde el año pasado incrementando, también las incautaciones de armas, lo que demuestra pues, que ha habido, que sube la cantidad, y también hay una pelea de poder para el control de las rutas de tráfico de armas. Estamos viendo cómo hay algunos tráficos de salida, como son desde Falcón hacia el Caribe holandés, desde Sucre hacia Trinidad y Tobago, pero también estamos viendo unos mercados internos interesantes que se están dando, como por ejemplo Monagas en el Zulia, también estamos viendo San Cristóbal, que es uno de los puntos para el tráfico internacional de armas, y Roraima para el tráfico internacional de armas hacia Brasil. Aquí hay un caso interesante que es el caso de Opaloca, que no es un avión con siglas venezolanas que venía cargado de armamento. Este armamento todavía ha sido comprado legalmente y iba a ser contrabandeado para su entrada a Venezuela, y otra incautación de municiones que venía en un contenedor en Puerto Cabello, que también es una de las imágenes que encuentran ahí encima de la mesa roja, donde también venían armas en ese contenedor y fue incautado. Otra cosa interesante y no menos importante es el cacao como tal, que también está siendo contrabando de extracción desde Sucre y desde Táchira. Esto ha sido encontrado en Holanda, se le ha hecho un registro de denominación de origen por el ADN al cacao y se han dado cuenta que es venezolano y tratan de pasarlo, bien sea de cualquier otro país en Latinoamérica. Yo creo que es importante que veamos Táchira como un caso de estudio. Estos son más o menos los flujos de bienes de contrabando: gasolina, drogas, gas y alimentos y mercancías va de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia, personas, bien sea a nivel de trata o tráfico, armas, oro y metales, ganado y derivados y cacao. Esto es más o menos, cada círculo de estos representa más o menos las dimensiones de esas economías ilícitas que nosotros hemos tratado de mapear en el Táchira. Son dimensiones relativas. Alrededor de ese círculo que ustedes ven como Táchira total están los grupos irregulares armados que más presencia tienen en el Estado, sobre todo el ELN, que vemos que tiene una participación activa en cada una de las economías ilícitas que se desarrolla en el Estado. Se estima que hay aproximadamente unos 1.500 integrantes del ELN únicamente en Táchira. Están inmiscuidos en todas las actividades del gobierno en el Estado. Incluso se encargan de la distribución de servicios básicos, como puede ser el gas y la gasolina, y también están en la distribución de los CLAP mediante la coordinación de la entrega de las cajas estas de alimentos subsidiados a la población. Las tendencias que nosotros estamos viendo es una tendencia que viene desde el 2019, pero que ya se consolida en el 2020, es apagar los transponders, localizadores AIS marinos y sistemas de radares para la detección aérea para facilitar el narcotráfico. También hemos visto un aumento significativo en el tráfico de drogas. También ha habido un aumento en las incautaciones, lo mismo en la parte de tráfico de armas. Aumento en las extorsiones es clave. Esta es una de las economías ilícitas que mayor crecimiento ha tenido desde el 2018. Ya las amenazas que antes existían únicamente a nivel de amenazas empiezan a ser más reales. Hemos visto casos en Lara y en Carabobo, donde las personas que no permiten el pago de vacunas o no admiten el pago de vacunas o no se prestan para la extorsión, son atacados con granadas. Y lo otro que estamos viendo con muchísima preocupación y muy de cerca es la proliferación de coyotes fronterizos debido a los bloqueos por la pandemia de la frontera. Estamos viendo que estas actividades posiblemente se extiendan durante todo el 2021, viendo que hay una tranca del paso fronterizo desde Venezuela hacia Colombia. Aquí algunos titulares basados en esas tendencias, y la más importante de todas, que creo que es una de las más fuertes, es el hecho de ya tener miembros de la Guardia y miembros militares activamente colaborando con el narcotráfico, apagando los sistemas de radares para permitir el sobrevuelo y el tráfico de drogas transnacional. Hasta aquí lo dejo, Francine. Gracias, Nelson. Espero haber estado dentro del tiempo. Y seguimos con la próxima ronda. Vamos a hacer unos comentarios con respecto a estas 5
a estas 4 presentaciones. Les vamos a dar 5 minutos a cada panelista para responder y para ampliar los puntos que han señalado. Vamos a ir a las preguntas, que ya tenemos varias preguntas del público. En primer lugar, Nelson lo tocó un poco, pero me parece que sería interesante ver justamente la parte que tiene que ver la parte que tienen que ver los militares, profundizar un poco sobre el papel que están jugando los militares en todo esto que ustedes nos han descrito. Porque creo que fue Jeremy que habló de eso, o sea, hay unos niveles de corrupción sumamente altos, entonces yo creo que ese es un actor muy importante para ver esto. Y lo otro es un poco, bueno, ustedes, ¿cuáles son los escenarios en el corto plazo con respecto a esto, respecto al tema de fronteras? Y cuáles podrían ser algunas de las, digamos, algunas de las propuestas que se pueden hacer. Y, por ejemplo, Arlene pregunta, ante la ausencia, que tiene que ver con el tema de fronteras, ante la ausencia de acuerdos mínimos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para entender esta situación, especialmente de la frontera, ¿qué medidas quedan para enfrentar esta situación un poco? Entonces, ver hacia el futuro. Y también creo que sería importante, Nelson lo tocó, pero ampliar un poco todo el significado de lo que es el arco minero en todo esto, y cómo el arco minero, también pregunta Arlene, cómo el arco minero está empoderando a ciertos grupos. Entonces, estos serían unos comentarios preliminares, tendrían 5 minutos. Ojalá podamos cumplir esos 5 minutos para poder entonces ir a las preguntas de los participantes. Entonces, les doy la palabra en el mismo orden. Listo, gracias, Francine. Muy interesante todas las presentaciones. Yo creo que es muy difícil hoy en día subestimar la importancia de crimen organizado y las rentas criminales en la sobrevivencia del régimen de Maduro y en entender la estructura de poder que tiene Venezuela hoy en día. Chávez dejó un régimen casi pretoriano, en el sentido que él, como exoficial del ejército, él ha promovido oficiales militares en casi todos los órganos del Estado. Maduro no tiene la misma experiencia militar, ni el mismo nivel de lealtad dentro de los militares. Y él, en algunas maneras, ha buscado debilitar el monopolio militar en algunos aspectos del gobierno y diversificar el poder en manos de otros actores, incluso a grupos no estatales y grupos criminales. Este proceso de cambio en el poder en Venezuela se ha visto acelerado por la quiebra del Estado, que ha cambiado la dinámica de poder en el país. Mientras en el apogeo de Chávez, todos los fondos y el patrocinio provenían del presidente y de los ingresos petroleros estatales que controlaba. Esos ingresos hoy en día ya están agotados. Entonces, y Maduro ni siquiera puede pagar la nómina estatal mensual. Entonces, el poder central del Ejecutivo se ha diluido y la dependencia sobre las rentas criminales con las sanciones de Estados Unidos ha entregado más poder a elementos criminales. Y Maduro no puede financiar directamente a los gobernadores, a varios elementos del Estado, particularmente al nivel departamental o estatal en Venezuela. Él ha entregado los derechos a
algunos de los elementos más importantes de los chavistas para recoger todas las rentas criminales en una área. Y tal vez el mejor ejemplo es Freddy Bernal en Táchira, como el protector de Táchira. Él ha creado un nuevo colectivo, el colectivo de seguridad fronteriza, y trabajando con el ELN ha intentado cooptar mucho de los rentas criminales que Nelson y otros han mencionado, y para asegurar que un porcentaje de eso entra a los arcos del Estado para mantener la sobrevivencia y también para comprar la lealtad de elementos de los militares y del régimen. Todo eso ha dado una tierra supremamente fértil para todos tipos de crimen organizado. Y nosotros en Inside Crime hemos perfilado y rastreado 32 estructuras muy sofisticadas de crimen organizado, dividido en varios grupos. Hay los colectivos que han sido mencionados, hay la guerrilla colombiana, hay los grupos de narcotráfico, hay las megabandas y los pranes radicados en las cárceles, y hay estos sindicatos vinculados con el oro. Y cada día que este régimen continúa y cada día que las sanciones minimizan los ingresos legales del Estado venezolano, lo más que Maduro tiene que entregar poder e influencia a elementos criminales, y los propios chavistas tienen que aliarse con elementos criminales para sobrevivir y mantener la lealtad de sus bases. Entonces, esta relación entre crimen organizado y el régimen de Maduro, este nexo político-criminal, se está profundizando cada día y realmente es parte de la estructura de poder en Venezuela hoy. Gracias. Muchas gracias, Jeremy. Entonces vamos a seguir con Verónica. Bien. Sí, yo quería comenzar apuntando que el año 2015 marca en efecto 2014-2015, marca en efecto un hito importante en esta historia de organización del mundo criminal. Primero tenemos el descenso fundamental de los precios del petróleo, que en efecto constituye una reducción brutal de la renta y del sistema distributivo sobre el cual se basó el chavismo en su anterior periodo. Comienza entonces en el año 2015 el lanzamiento de lo que son los operativos de liberación del pueblo, la OLP, para controlar precisamente el descontento y controlar este mundo criminal que comenzaba a hacerse más visible. Alrededor del año 2015 tenemos un pico de crímenes como secuestros, tenemos además muy importantemente secuestros masivos de vehículos con todas estas bandas que se encuentran en la zona centro-sur. El operativo de liberación del pueblo lo que genera es el pase primero de un tradicional punitivismo carcelario que a partir del año 2010, en pleno contexto de reforma policial, se lanza paralelamente un operativo como el Divise, eso a partir del año 2010, que genera un encarcelamiento masivo. Este encarcelamiento masivo lo que genera es una creación de las bandas carcelarias muy organizadas. Pero a partir del año 2015 se genera entonces la OLP, el Operativo de Liberación del Pueblo, y esto lo que genera es la alianza del mundo criminal. Y al mismo tiempo lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un Estado profundamente fragmentado. Es decir, tenemos la idea de que por supuesto cuando se habla
de la persistencia del gobierno actual, tenemos, y es un Estado autoritario, tenemos esta idea de un Estado autoritario, pero en realidad cuando uno comienza a escarbar es un Estado profundamente fragmentado. Uno puede ver cotidianamente las luchas y las confrontaciones, incluso armadas, entre secciones de las fuerzas policiales. Por ejemplo, el CICPC está enfrentado con las Fuerzas de Acción Especial de la Policía, el FAES. Entonces es un Estado profundamente fragmentado. Con este comienzo de alianza de las bandas, el año 2017 es un año profunda y existencialmente complicado para el gobierno. Es el año donde vivimos 4 meses de protestas, en el seno de las cuales murieron al menos 124 personas, y estaba además la cuestión de la asamblea, de las elecciones vinculadas a la Asamblea Nacional Constituyente, muy disputadas y con muchísima, y con una carencia de legitimidad muy profunda. Entonces es ese momento frente al incremento del poder de las bandas criminales cuando comienzan a hacerse pactos y alianzas entre sectores del Estado y las bandas criminales. Sin embargo, esta fragmentación implica que a pesar de que tenemos estos acuerdos, al mismo tiempo se ven intermitentemente luchas y confrontaciones armadas entre secciones de las policías y las bandas criminales. De manera que, para terminar, sí hay una seria evidencia de estas relaciones de asociaciones y alianzas entre el Estado y los grupos armados, pero estos tipos de relación son muy diferentes. Es decir, las relaciones que hay con las bandas criminales es una relación de, si se quiere, de pacto y de alianza por la gobernabilidad. Las bandas, en efecto, tienen contacto con las organizaciones de base intermedias como los consejos comunales, como los grupos que distribuyen la comida. Pero no, digamos, no hay las bandas criminales no han como tal penetrado el Estado. Son actores diferentes y actúan en alianza. Otro tipo de relación y otra historia es con algunos tipos de colectivos, ¿no? Tenemos los colectivos más tradicionales y más fuertes, como por ejemplo La Piedrita o Alexis Vive. Con este tipo de colectivos hay claras relaciones de colaboración. Hay un tema que en Venezuela es muy importante y es el de la comida. En un país donde, de acuerdo a los trabajos de la Universidad Católica Andrés Bello, el 90% de la población tiene dificultades para acceder a la comida, en efecto, la distribución y control de la comida se ha convertido en un elemento fundamental en estos flujos de tráficos y en un elemento fundamental para el control de la población. Entonces, en este sentido, claramente, en las zonas bajo la ascendencia de los colectivos, estos claramente son los que están distribuyendo y tienen el control de la comida. Y para terminar, otro tipo de relaciones se mantienen con colectivos como Tres Raíces, donde sí hay una integración entre este grupo y las fuerzas policiales como el FAES. Y lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias, Verónica. Entonces, sí, mi conexión regresó. Por favor, Wilfredo, para que responda a las interrogantes. Gracias. Nosotros hemos encontrado que en los últimos 30 años la condición de la frontera tiene una relación directa con los ascensos o descensos de la violencia, la criminalidad y el conflicto armado en Colombia. Y incluso se notan los periodos, por ejemplo, en donde se han firmado acuerdos de paz, como los 2 últimos en el 2004, con el desarme del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, o en el 2016 con las FARC. Incluso esos momentos se ven reflejados en que esas dinámicas de criminalidad y violencia en la frontera han tenido unos descensos importantes.
pero luego, con los procesos de rearme o de grupos sucesores, vemos nuevamente esos picos de violencia y de criminalidad. Esto lo digo porque nosotros hemos encontrado que en los 421 kilómetros que tiene el norte de Santander de frontera con Venezuela, hemos encontrado que operan 12 estructuras armadas ilegales que ejercen control territorial, control de labor social y, por supuesto, de captación de la renta ilegal, que generan 22 actividades ilegales que se practican en la frontera de norte de Santander con Venezuela. Como lo han dicho anteriormente, todos esos delitos mencionados acá, que operan en Venezuela y que operan en la frontera, han operado históricamente en la región. El 2015, lo que hace el cierre de fronteras y la crisis migratoria, lo que hace es potenciar algunas de esas estructuras criminales como las redes de trata de personas o las redes de tráfico ilícito. Pero históricamente nosotros la hemos vivido aquí en la frontera. Lo que pasa es que siempre lo vivimos en un sentido de Colombia hacia Venezuela. Y la crisis migratoria lo que marca es un hito en que sea desde Venezuela hacia Colombia. En segundo lugar, quiero llamar la atención alrededor del tema de la corrupción que genera estas actividades criminales y estas estructuras criminales que operan con impunidad al lado y lado de la frontera. Aquí tenemos una corrupción binacional. Aquí los servidores públicos asentados al lado y lado de la frontera conviven con el crimen, son cómplices de la ilegalidad y de la violencia y se lucran de la renta ilegal. Ahí hay que pagarle a todos, al otro lado de la frontera en Venezuela y hay que pagarle a todos al lado de la frontera colombiana. Aquí el tema de la corrupción no tiene distingo, no tiene ideología, ni tiene nacionalidad. Ya uno no sabe qué es peor, si los servidores públicos venezolanos o los servidores públicos colombianos. En tercer lugar, quiero señalar cómo en la ciudad y en la región en general se viene gestando, un poco para responder la pregunta de los escenarios, se viene gestando un movimiento de presión hacia el gobierno nacional colombiano para abrir la frontera. Nosotros hemos insistido en algunos espacios donde hemos estado en que no es suficiente abrir solamente la frontera, que ahí es necesario tomar medidas que apunten, por ejemplo, a frenar la criminalidad que opera en la frontera. Esto tiene que ver con que esta criminalidad, como son estructuras criminales que tienen décadas, que se expanden, que se recogen, que tienen picos de ascensos o descensos de acuerdo a las decisiones que tomen en Venezuela o que tomen en Colombia, o las mismas dinámicas criminales, como la decisión del ELN, por ejemplo, de ser hegemónicos, de tener el control hegemónico a lo largo de la frontera de norte de Santander con Venezuela, que lo ha llevado a declarar guerras como al EPL o como a los rastrojos o a los gaitanistas. Entonces, para terminar, solo lo que se ha venido proyectando en la región es la necesidad de recuperar unos mínimos de diálogo con el gobierno venezolano. No hay ninguna posibilidad de que recuperemos la frontera de manos de la criminalidad mientras sigan existiendo esos escenarios de cero diálogo entre los dos gobiernos. Muchas gracias, Wilfredo. Creo que la conexión de Francina ahora sí se nos fue, entonces voy a interactuar mientras ella recupere su conexión y voy a ceder la palabra a Nelson. Gracias, Arlene. Bueno, contestando algunas preguntas que nos han hecho en el chat. Primero hablando sobre la estructura militar y policial. La estructura militar y policial del Estado, pues está obviamente inmiscuida en todas las economías ilícitas. Cada una de estas economías existe y funciona gracias a la participación o la omisión del Estado. Hay que ser muy claros en decir que aquí la fuerza del Estado solo se aplica cuando se dejan a grupos del Estado, valga la redundancia, fuera de los negocios de estas economías ilícitas. Preguntaban también sobre los destinatarios de las armas en Venezuela. Ahí por lo menos sabemos que hubo un intercambio de armas entre el Tren de Aragua y el PCC de Brasil en la frontera colombiana, en la frontera brasilera, perdón. Las armas de Venezuela son sustraídas de regimientos militares o de
inclusive la propia policía. Estas armas no sabemos todavía cuál es el destino de ellas dentro de Colombia. Sí, estamos monitoreando el flujo de algunas armas de guerra, consideradas aquí en Venezuela de guerra, como son las AR-15, armas de asalto automáticas en la frontera como tal, pero todavía no tenemos muy claro hacia dónde, quién es el destinatario final de estas armas en Colombia como tal. A ver, ¿qué más teníamos por aquí? Alguien preguntaba sobre la especialización de grupos armados en trabajos o actividades en economías criminales particulares. Efectivamente, sí hay grupos que se especializan. Teníamos ya muy claro desde hace mucho tiempo cuáles eran las rutas que utilizaba el ELN y la FARC para transportar la droga, para traficar droga desde la frontera colombiana hasta la frontera caribe de Venezuela. Esas son las mismas rutas que están utilizando bajo el cuidado, el resguardo de estos dos grupos armados. Algunas otras estructuras criminales mucho más pequeñas para poder traficar en minerales, sobre todo. Eso es hemos visto como el ELN y la FARC, pues obviamente prestan todo el apoyo para poder mover estos minerales a través de las rutas que ya tenían ellos establecidas como tal. No sé, voy a revisar un poco más las preguntas, me perdonan que estoy haciéndolo mientras tanto. Ok, aquí hablan sobre una acotación que se hizo sobre el Caribe holandés. Cuando hablamos del Dutch Caribbean, estamos hablando de Aruba y Curazao. El intercambio comercial que ha habido con Aruba y Curazao de minerales de extracción ilícita, bien sea desde minas como tal o bien sea a través de, aquí hay un fenómeno que es el robo de cables, el robo de chatarra también. Todo esto se está comercializando de manera ilegal desde Falcón, muchas veces en pequeños barcos de pescadores que van cargados de pues cables, material de cobre, material de aluminio, que es traficado de manera ilegal hacia Aruba y Curazao, y de ahí es luego revendido para mercados internacionales. En algunos casos hemos logrado pues ver una conexión con un mercado de venta de chatarra hasta China, donde se compran algunos de estos minerales, específicamente hablando sobre el tema del cobre, del aluminio y de, creo que me falta uno más, cobre, aluminio y creo que es hierro también en chatarra, pero pudiese revisarlo y les doy una respuesta más concreta, que la tengo aquí anotada en otro lado de la presentación. Pero Arlene, creo que me quedo en el chat contestando algunas de las preguntas que tenemos por ahí para poder, pues son demasiado amplios los temas que están preguntando como para meterlos en una sola respuesta. Sí, afortunadamente con nuestro manejo quirúrgico del tiempo, tenemos bastante tiempo para ya atender las preguntas tan interesantes que nuestros oyentes van formulando. Voy a tratar de organizar algunas y tal vez dar la palabra a quienes quisieran responderlas. Perdón. Hay varias preguntas generales que me parecen muy interesantes. Una tiene que ver con la asociación del fin o la transición del régimen actual y el fin del crimen organizado. Es decir, da la sensación a veces al escuchar las presentaciones que con simplemente lograr una transición política en Venezuela, el problema del crimen organizado de algún modo entra a controlarse. Entonces, la relación entre el cambio de régimen y la continuación o mitigación del crimen organizado, pues, ¿cómo lo ven ustedes? Es una pregunta. Otra tiene que ver con la complicidad o no de los gobiernos de los países hacia los cuales todos los distintos tráficos y contrabandos se están compartiendo. Si hablamos en general de una situación de debilidad institucional del Estado en Venezuela y de Colombia, la misma afirmación seguramente podría hacerse sobre la gran mayoría de los otros países que ya están involucrados en estas redes que Nelson sobre todo nos ha descrito. Entonces, hay evidencias sobre complicidad y grados altos de corrupción también en estos lugares. Vendría siendo una segunda pregunta. Y una tercera, y la voy a dejar ahí para hacer otra ronda, tiene que ver con evidencias o no
de presencia de grupos criminales mexicanos, esto sí viene de nuestro colega Raúl Benítez de México, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Voy a dejar libre a quienes quisieran responder a estas preguntas. Tal vez, Nelson, como tú terminaste, te doy la palabra primero y después regreso a Jeremy, que habló expresamente de estos temas. Y después si tengo una específica para Verónica para la otra ronda. Toco específicamente el tema de cambio político y cambio de economías ilícitas y grupos criminales. O sea, al final, Venezuela tiene que pasar por un proceso de reinstitucionalización, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí la intromisión en estas economías ilícitas de grupos militares y grupos policiales, pues es lo que hace que proliferen, es lo que hace que sean más rentables todavía y es lo que hace que operen con el permiso del gobierno como tal. Nosotros efectivamente vemos que en un cambio de régimen, un cambio político como tal, pues obviamente habría que reinstitucionalizar a las fuerzas militares y habría que hacer una reestructuración de la Ley Orgánica Procesal Penal y de la Ley Policial en Venezuela para poder llegar a pues una nueva estructura policial que por lo menos inspire algún tipo de respeto o pueda por lo menos tratar de, a través de políticas públicas más efectivas, tratar de desmantelar estas economías ilegales. Nosotros no creemos que esto va a pasar de la noche a la mañana. Hablando con algunos especialistas en este tema, pues ellos dicen que en el mejor de los casos, que todo cuadre perfecto y que todo se lleve a cabo de una manera eficiente, en un mínimo de 6 meses estarían viendo un cambio en las primeras instituciones del país. Nosotros no confiamos en estos periodos realmente, creemos que son unas sobreestimaciones de la capacidad de cambio tan rápido y sobre todo que sentimos que no todo el mundo, los principales jugadores políticos del país no tienen clara la magnitud de estas estructuras criminales y la magnitud de las economías criminales de las cuales se financian estos grupos como tal. Definitivamente, pues un cambio cambiaría un poco las bases y las estructuras criminales. No creemos que por completo, creemos que estas pasarían, dejarían de operar de repente con tanto, sin mucho rubor en la luz pública. Creemos que pasarían posiblemente a una operación un poco más encubierta, menos pública y menos conocida como la que están llevando a cabo hoy en día. Verónica, quisiera simplemente preguntarte si hay algo que tú quisieras sumar a esa pregunta en particular que sé que lo has pensado. Sin duda, y agradezco la pregunta porque es verdad que hicimos como un diagnóstico brutal de la situación y es necesario comenzar también a pensar salidas y soluciones. Nosotros, quiero decir nosotros, algunos académicos, periodistas, investigadores, activistas, estamos comenzando a pensar sobre y abogar sobre la necesidad de comenzar a prepararnos para procesos de justicia transicional en nuestro país. Eso implica entonces un acompañamiento internacional fundamental para desplegar una comisión de la verdad que con toda la seriedad e imparcialidad comienza a hacer una investigación muy seria de los crímenes, pero no solamente desde 1999, tenemos que tener una mirada de largo aliento y comenzar a reflexionar y a dialogar sobre el origen del conflicto político venezolano. En este sentido, 1958 puede ser una buena fecha, o 1989 con el Caracazo es una fecha importante, pero sin duda que iniciar procesos de búsqueda de la verdad y reformas institucionales para apuntar a en la línea de lo que comentaba Nelson, una modificación y transformación de las instituciones y notablemente de las fuerzas policiales. Algunos cambios que tenemos en el horizonte, por ejemplo, un terrible ejemplo es como el de El Salvador, que hubo el cese de la guerra, pero el crimen organizado continuó extendiéndose. Entonces, en este sentido, es urgente iniciar unos procesos de diálogo y de conversaciones muy profundos, incluso inspirados por el modelo colombiano, cuando pensamos en toda la fina arquitectura de justicia restaurativa en el marco de los acuerdos de paz. Y con eso cierro porque tenemos poco tiempo. Jerry, voy a darte la palabra, pero voy a sumar a las preguntas que ya planteé, una adicional que está muy vinculada con la pregunta sobre la transición. Y la pregunta es si existe un escenario en el cual el crimen organizado podría llegar a prescindir de Maduro y del chavismo e incluso participar
en la búsqueda de la transición con miras a lograr constituirse de otro modo, pero ya en ausencia del régimen y del chavismo. Simplemente para sumar al mix que ya lancé de las otras preguntas. Yo creo que tenemos que pensar en la naturaleza del cambio de régimen. Y hemos tenido algunos ejemplos desastrosos con el intento de asesinar a Maduro y esta operación Gideon. Claro. Tenemos que recordar que en los últimos 20 años, los venezolanos han sido bombardeados con propaganda diciendo que los gringos quieren ir y robar su petróleo. Entonces, yo sí creo que hay una amenaza real de una resistencia bolivariana si hay un cambio de régimen abrupto o hay visto la mano de Estados Unidos dentro de eso. Y para mí eso es lo peor de todos los escenarios, lo peor de todo, incluso las condiciones actuales. Y después de vivir 20 años en Colombia, yo he visto qué tan difícil es terminar un conflicto civil. Y qué tan fácil es para crimen organizado usar la fachada política para camuflar sus actividades y usar ideología para reclutar, para proteger sus negocios, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando vimos los grupos que se han declarado como defensores del régimen bolivariano o de Maduro, como los colectivos, como declaraciones por el ELN, como el grupo guerrillero de Venezuela, las fuerzas de liberación bolivarianos, tenemos una posible alianza de varios de estos grupos que podría pues dar la luz a una resistencia o una insurgencia bolivariana. Entonces, y crimen organizado quiere alimentar ese escenario. ¿Cómo lo hemos tenido en Colombia? Porque es lo mejor. Si ellos no pueden controlar el Estado, ¿cómo lo controlan en este momento? Tienen mucha influencia. Segunda opción es conflicto, donde ellos pueden operar con impunidad. Y la última cosa, sobre los mexicanos, no hemos visto presencia permanente, pero sí hay compradores y intermediarios de grupos mexicanos intentando asegurar cargamentos y el flujo, particularmente de cocaína, hacia México y su mercado principal de los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Jerry. Wilfredo, ¿quisieras sumar alguna opinión? Y voy a sumar otra pregunta para ti, para agregar a tu respuesta. Se te pregunta, yo sé la respuesta, pero te dejaría a ti responder. Se te pregunta si tú o tu organización han denunciado los actos de corrupción que has denunciado en tu exposición, o si se trata solamente de tu opinión, simplemente para que tú puedas dar respuesta a esa pregunta. Gracias, Arlene. Sí, claro. Nosotros incluso hemos ido más allá. Nosotros le hemos propuesto al gobierno nacional que haga una intervención a la Policía Metropolitana de Cúcuta y que haga una intervención en general a la fuerza pública acantonada en nuestro departamento por esos niveles de corrupción, que en muchos escenarios de los cuales nosotros participamos de diálogo interinstitucional, ponemos no solamente los temas, sino los casos. El trabajo de nuestro, desde el observatorio y de la Fundación Progresar, es un trabajo de 30 años, minucioso, que tenemos suficiente información y el relacionamiento con comunidades y organizaciones que nos permite acceder no solamente a la información general, sino acompañar los casos de violaciones a derechos humanos que ocurren en la frontera. Arlene, voy a hacer dos comentarios rápidos frente a dos temas que me parecen interesantes. El tema de la complicidad o no de países vecinos, en fin. Yo lo que creo personalmente es que por lo menos en los últimos dos gobiernos, en la mitad del gobierno Santos y en lo que ha corrido el gobierno Duque, no hay ninguna voluntad por recuperar la frontera. Y yo creo que al actual gobierno le interesa que la anarquía criminal, que la anarquía violenta, que todas estas actividades y estructuras criminales operen en la frontera. Porque este es un gobierno, y quiero terminar ahí para no
incluir el tema político colombiano, es que este es un gobierno sustentado sobre la base de un enemigo, de la guerra, del terrorismo y del narcotráfico. Y le interesa esa anarquía que tenemos actualmente en la frontera para sostener un discurso político. Y el tercer punto rápido que quiero tocar es que la presencia de mexicanos en el territorio data desde el año 2012. En el año 2012, los zetas mexicanos comienzan a hacer presencia en el territorio a través de intermediarios. Enviaban el dinero y venía una persona de vez en cuando a revisar, a monitorear, y enviaban el dinero a narcos colombianos, incluso a narcos locales, a narcos criollos, que se encargaban de comprar la pasta de hoja de coca en el Catatumbo. Los zetas salen del territorio producto de unas situaciones que se dan, que incluye la Venezuela. Se entrega un miembro de un grupo de narcotraficantes muy fuerte en el territorio, lo capturan en Venezuela, lo dejan libre y luego él se entrega a la DEA y eso genera una desbandada en la región. Pero luego, en el año 2018, se da la presencia del cartel de Sinaloa. Y Sinaloa cambia el manejo de los zetas, porque hubo problemas en cómo los zetas manejaban el negocio. Se perdía dinero, la pasta de coca, la mercancía recogida muchas veces era de mala calidad, se demoraba, en fin. Entonces el cartel de Sinaloa manda gente de Sinaloa aquí, a norte de Santander. Y lo ocurrido del año pasado para acá es la presencia del cartel de Jalisco de nueva generación. Estas estructuras mexicanas no tienen estructura armada, no generan masacre, no asesinan. Tienen una estructura de seguridad para mover el dinero. El dinero hoy, el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa son los grandes compradores de pasta de hoja de coca que se generan en el Catatumbo. Y ellos, el movimiento de dinero en efectivo que realizan en el territorio es de unas dimensiones enormes. Son miles de kilos que se producen en el Catatumbo, que hemos calculado rápidamente alrededor de 150,000 kilos cada 3 meses que se producen en la región. Y eso es compra en efectivo, que es lo que realizan los carteles mexicanos. Muchas gracias, Wilfredo. Pues voy a tratar de enfocar un conjunto de preguntas para poder atender prácticamente todas las que he podido revisar. Son 2 grupos de preguntas y como tenemos unos 8 minutos, voy a dejar que ustedes escojan. Un grupo de preguntas que me parece muy importante tratar de atender tiene que ver con la composición y el carácter de los grupos criminales que operan en Venezuela. Y aquí simplemente voy a leer las que he podido analizar. Primero, estamos hablando de grupos sectoriales que manejan expertise en áreas temáticas específicos o grupos territoriales que ejercen control y que administran múltiples temas y sectores. Cuando Jerry nos habla de feudos criminales, se refiere más, es una invitación a expandir un poco qué significa este término. Estamos hablando más de procesos de intercambio entre actores criminales, control territorial, una mezcla de estas 2 cosas o algo diferente. Y en el caso específico de Verónica, quisiera darte la oportunidad de ahondar un poco más en el caso de Caracas, de cuántas bandas estamos hablando, cómo funcionan, etcétera, que han surgido varias preguntas al respecto. El segundo grueso de preguntas que quiero enfatizar, esto que Francine ya invitó a pensarlo, gira en torno a soluciones. La situación en Venezuela y en la frontera parece no solo muy compleja, sino bastante negra, por utilizar esta expresión pesimista. La pregunta es si el cerco diplomático, si las sanciones económicas han tenido algún efecto y si no, ¿qué alternativas hay ante estas políticas? Si la OEA debería tener un rol o no y cómo podría hacer este rol. Y si en ausencia de estos mecanismos que han funcionado o no, pues si hay otras salidas que se vislumbran a la crisis actual que estamos viviendo, tanto en el país como en la frontera. Voy a ir en el orden que comenzamos, yo creo, para que Jerry comience y después voy dando la palabra.
Listo, muchas gracias. Bien rápido, yo voy a empezar con las respuestas. Primero, gran parte de las rentas criminales entrando a Venezuela son transnacionales. Entonces, la respuesta debe ser transnacional. Y obviamente Colombia, Brasil, Estados Unidos y algunos de los países en el Caribe son los socios absolutamente claves con eso. También la Unión Europea, porque parte de la coca se va hacia Europa. Con respecto a Naciones Unidas, a mí me llama la atención un cuerpo como el CICIG en Guatemala, porque que realmente ha culminado mucho de las instituciones del Estado es la corrupción. Este robo sistemático de las riquezas del petróleo, etcétera, etcétera, que empezó mucho antes de Maduro y ha contribuido al estado fallido que tenemos hoy en día. La otra cosa que me interesa de algo como el CICIG es que tenemos que evitar a todo costo la noción de persecución política. Entonces, si tenemos un cuerpo independiente e internacional que está encargado de preparar y progresar con casos de corrupción, mucho mejor que no tiene cabezas venezolanos para evitar cualquier acusación de persecución política. Y yo sé, en cualquier nuevo gobierno eso va a ser un elemento muy sensible. Con respecto a la composición y caracteres de crimen organizado, con respecto a los feudos criminales, esos son grupos territoriales que tienen una injerencia en algunos municipios, o si estamos hablando del Tren de Aragua, ELN y FARC, que tienen presencia en muchos estados venezolanos. Y también tenemos que dividir entre los que están especializados en algún tipo de crimen, como el narcotráfico, como contrabando, como extorsión, y los que están independientes y los que están actuando dentro del Estado venezolano, como el Cartel de los Soles, por ejemplo, que por su naturaleza sí tiene sus raíces dentro de elementos del gobierno chavista. La única cosa que nosotros podemos decir es que nunca hemos visto en América Latina un crecimiento de crimen organizado tan rápido que hemos visto en los últimos 20 años en Venezuela, que antes no tenía crimen organizado sofisticado. Casi todo fue colombiano. Entonces, y ahora tenemos grupos venezolanos ya transnacionales y creemos que si continuar en esta manera, en los próximos 5 años vamos a tener en el mesa de poder criminal al lado de los al lado de los colombianos, brasileños y mexicanos, grupos venezolanos. Muchas gracias, Jerry. Verónica. Hola, sí. Bueno, entonces voy a responder esta pregunta sobre las bandas criminales en Caracas. Enfocándonos entonces en esta gran banda que se encuentra desde el centro hacia toda la periferia sur, que se conoce como la Banda del Coqui, o que se les llama los corredores de la muerte. Allí hemos podido, la información, digamos, por consenso es que hay alrededor de unos 300 hombres organizados en 36 sectores. Es decir, hay 3 grandes liderazgos, pero las bandas están sectorizadas. Y ha habido una gran alianza. Es decir, paradójicamente, todos los operativos militarizados generaron una alianza, o la OLP generó una gran alianza entre las bandas para enfrentar y responder a la guerra declarada por el Estado desde el año 2015. Por otro lado, ciertamente es un control territorial, pero hay una cartera de actividades criminales que van entre las lícitas y las ilícitas.
Por ejemplo, un colectivo como el Alexis Vive tiene actividades de panadería, tiene huertos, tiene el grupo cultural de mujeres que organizan actividades con los niños, tienen un discurso y una doctrina de izquierda y de apoyo del gobierno, pero al mismo tiempo tienen un brazo armado y al mismo tiempo tienen actividades criminales como el control de la comida, extorsión también, casinos. Entonces, bueno, hay como una cartera de actividades que van entre lo legal y lo ilegal. Claramente, el Tres Raíces, por ejemplo, es un grupo muy importante que está vinculado a la policía y participa conjuntamente en los operativos militarizados del FAES, notablemente en el asesinato de Óscar Pérez, por ejemplo, que se rindió y está filmado todo ese evento. Pero Tres Raíces tiene un control muy enraizado en todo lo que es la distribución de la comida. Por ejemplo, las bolsas CLAP, que es la política fundamental del gobierno para distribuir comida, la reciben estos colectivos que distribuyen algunos productos, los buhoneros locales, y finalmente a la gente lo que les llegan son bolsas de comida con pocos recursos. Bueno, lo dejaría hasta allí para... Muchas gracias. Se nos va acabando el tiempo. Creo que no hay problema que nos extendamos un par de minutos más para poder ceder la palabra a Nelson y Wilfredo. Voy a darla a Nelson porque veo que tiene su micrófono desactivado y luego a Wilfredo. Sí, rápidamente tocando un poco lo que dijo Jeremy también, esta estructura o la proliferación de estructuras criminales como estamos viendo en Venezuela es un fenómeno que si bien data desde hace muy poco, pues está inspirado en las mismas estructuras que lograron ser efectivas en el manejo y control de cárceles. Hemos visto como esas estructuras que se crearon inicialmente en el Paranato, como se conoce localmente, esas estructuras intercarcelarias de poder, pues fue salpicando a las bandas criminales una vez que salían componentes de estas cárceles a la sociedad de nuevo reinsertados, pues seguían con sus actividades criminales y ampliaban el rango de control y el rango de actividades de las cárceles hacia otros sectores. Las cárceles definitivamente en Venezuela es uno de los principales temas que tienen que ser reformados para poder tener algún tipo de control sobre el crimen. Son más que cárceles, son escuelas de la delincuencia, donde las personas que participan que son enviadas a las cárceles, pues terminan saliendo con un PhD o un posgrado en actividades criminales y en el manejo de economías ilícitas. Eso por un lado. Y por el otro lado, alguien había preguntado sobre el tema de las sanciones y la efectividad de las mismas. Voy muy rápido sobre esto. Las sanciones sí han funcionado para bloquear a personas específicas que de alguna manera u otra pues facilitan canales de financiamiento o canales de pago para el gobierno como tal, en la adquisición de bienes o servicios en un espectro muy internacional de la adquisición de esos bienes y servicios como tal para el gobierno. Las sanciones han servido para cortar estas líneas de oxígeno para el gobierno, pero el gobierno también a su misma vez ha sido muy efectivo en regenerar nuevos mecanismos para buscar su propio financiamiento. Entre ellos está pues la generación la participación de ellos en cada una de estas economías ilícitas que ya tocamos anteriormente, pero también es en la generación de nuevos personajes que les permiten a ellos testaferros o que reemplazan a los previamente sancionados. Vimos cómo pasó con el caso de Samark López. Luego de Samark López, que es sancionado, pasan a Alex Saab. Luego de que Alex Saab es sancionado, ahorita empiezan a buscar nuevos personajes para buscar financiamiento del gobierno y para buscar la compra y la adquisición de bienes y servicios en países extranjeros que no pueden hacerlo a través de las vías tradicionales, de los puentes tradicionales que habían tenido con los Estados Unidos o con otros países de la región. Muchas gracias, Nelson. Wilfredo, ¿tienes algo que quisieras agregar en un minuto? Quiero solo señalar un poco, responder al tema del carácter de estos grupos criminales, sobre todo los que operan en la frontera. Aquí como hay una diversidad de estructuras criminales, cada uno genera sus propias dinámicas, pero en general la característica es que ejercen control territorial y ejercen control social para poder capturar la renta ilegal. Muchos de ellos se enfrentan en muchos momentos. En algunos momentos hacen alianzas o se declaran guerras, como lo comentaba del ELN, contra especialmente el grupo paramilitar de los rastrojos. Pero lo que llama la atención es que incluso bandas locales que comenzaron con 3 hermanos
tratando de extorsionar en un barrio fronterizo de Cúcuta y luego 5 años después tienen una banda de más de 150 hombres como La Línea que desaparecían, descuartizaban, hacían secuestro express y eso lo hacían a plena luz del día con total impunidad, tanto de la autoridad venezolana como de la autoridad colombiana, porque esa es la otra característica y con esto quiero cerrar, Arlene, y es que estas operaciones son de ida y vuelta. Utilizan el territorio venezolano, pero también utilizan el territorio colombiano cuando les conviene. El gobierno venezolano desaloja los rastrojos después de 8 años estar acantonados en el Boca de Grita y Orope, con más de 300 hombres armados, una estructura armada en proceso de expansión en Venezuela, y se vinieron al área metropolitana. Y hoy tenemos unas dimensiones enormes de una violencia desenfrenada porque están tratando de expandirse. Toda esa estructura paramilitar que fue desalojada de Boca de Grita y Orope en febrero de este año está operando hoy en el área metropolitana de Cúcuta. Muchas gracias, Wilfredo. Pues con esto creo que cerramos un primer muy interesante y preocupante panel sobre el caso de Venezuela. Hay varias preguntas que quedan en el tintero que invitamos a continuar en las siguientes mesas que seguramente en la medida en que avancen llegaremos a atenderlas, sobre todo en la discusión final sobre la afectación general del crimen organizado por la pandemia del COVID-19. Antes de despedirnos, quiero agradecer a Francine, quien tuvo un problema de conectividad y se nos fue sin querer, a Jeremy, a Verónica, a Wilfredo y a Nelson por su participación en esta mesa. Quisiera invitar a todos quienes están conectadas y conectados a continuar con nosotros a las 11:15, que comenzará la siguiente mesa sobre crímenes ambientales y ecotráfico, simplemente para decirles que si desean mantenerse conectados pueden sin ningún problema, y si quieren desconectarse y volver a entrar, pues también esto es una posibilidad. Muchísimas gracias a ustedes y nos volvemos a ver dentro de un poquito menos de 1 hora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo a todos.